Conmemorar y celebrar la independencia debe ser un motivo de orgullo, pero también de reflexión, para saber lo que se ha logrado hasta hoy y lo que aún falta para hacer de El Salvador el país donde todos tengamos una vida digna en paz y libertad. Por eso analizaremos la historia, ya que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Era el año de 1808, cuando un grupo de valientes hombres y mujeres criollos, hijos de españoles, nacidos en Centroamérica, soñaron con la independencia, cansados del injusto dominio y ambición de España. Planearon tomar el control político y económico de Centroamérica para mejorar la vida de todos. Aunque, como dicen los historiadores, la independencia de Centroamérica no fue sangrienta, no hubo guerra, sí fue estratégica y dirigida por hombres y mujeres inteligentes y valientes. En su mayor parte desde San Salvador aprovecharon que el dominio español se estaba debilitando debido a la guerra de independencia de México y sobre todo la invasión de Francia a España. Y fue en 1811 que dieron su primer grito de independencia, dirigido por el salvadoreño José Matías Delgado y los padres Aguilar, y el capitán general Manuel José Arce, junto a otros que alzaron su voz de libertad e independencia y motivaron a la población a rebelarse contra el dominio español que solo se llevaba las riquezas para España y dejaba a América en miseria. Y aunque a los hijos de los españoles nacidos en América, conocidos como criollos, se les daba el derecho a ser libres, a poseer tierras, a explotarlas y a la educación superior, se les negó el derecho de gobernar y administrar las colonias. Esto dividió a los criollos en dos grupos, en conservadores y liberales. Fueron los liberales los que planificaron la independencia y, aprovechando la debilidad del dominio español, reclamaron la independencia de manera pacífica pero inteligente, por lo que luego de 3 gritos de independencia, el de 1811, 1814, 1818, el Imperio Español firmó el Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821. Y aunque solo se habla de los hombres valientes, también existieron mujeres próceres que hasta fueron asesinadas por apoyar la independencia. Muchos de sus rostros son desconocidos porque fueron borrados. Solo quedan 16 nombres recogidos en el libro Historia de Mujeres Protagonistas de la Independencia 1811-1814. En El Salvador hay 4 salvadoreñas, mujeres próceres de la independencia de Centroamérica: María Feliciana de los Ángeles Miranda, Manuela Miranda, Manuela Antonia Arce y Fagoaga, María Felipa Aranzamendi. María Feliciana de los Ángeles Miranda y su hermana Manuela Miranda fueron perseguidas y asesinadas por los españoles, condenadas a recibir 100 golpes, a ser esclavas del párroco doctor Manuel Antonio de Molina. Pero luego de ser lapidada, María de los Ángeles murió en 1812 en la plaza central de San Vicente. Esto quizás un femicidio de aquella época, asesinada a latigazos y a pedradas, lapidada por este hecho independentista. María Feliciana de los Ángeles Miranda, junto con su hermana Manuela Miranda, impulsaron en toda la zona de Cabañas una insurrección importante. La esposa del general Manuel José Arce, María Aranzamendi, y su cuñada Manuela Antonia Arce fueron valientes y destacadas heroínas que, cuando Manuel José Arce fue arrestado junto a Juan Aranzamendi, en 1814 ellas abogaron por ellos hasta su indulto en 1818, y fueron quienes bordaron en 1822 la bandera que fue elevada contra el Imperio Mexicano de Iturbide en 1823, y esa bandera fue base para las banderas de los países centroamericanos, en especial de El Salvador. Y aunque la tan soñada independencia centroamericana de 1821 no logró llevar libertad, justicia, paz y progreso a todos, sí abrió un camino de esperanza para los indígenas, los negros, los mestizos, los mulatos y los zambos, que eran las clases más oprimidas. Fue entonces que los 5 países se unieron y formaron la República Federal de Centroamérica, que duró 15 años, pero fue abatida por la situación económica, ya que ser independiente significaba no tener ayuda de nadie. Por eso en 1822, Iturbide, que gobernaba México, obligó a la República Federal de Centroamérica a anexarse a México. Pero las acciones de Iturbide hicieron de que el Congreso lo condenara a muerte. Y hasta la fecha es un personaje polémico, que para unos es un libertador y para otros un traidor, que sirvió a España para recolonizar. Por lo que en 1823, la República Federal de Centroamérica se rebeló a México y se independizó. Luego, en esos 15 años, hubieron varios presidentes, entre los que destacó Francisco Morazán,
ya que abogó por una Centroamérica unida. Otro hecho histórico fue la abolición de la esclavitud en toda Centroamérica en 1824, dirigida por José Simeón Cañas, quien abogó por la libertad de los esclavos. Ya constituida la República Federal de Centroamérica, con su constitución, presidente y congresistas, se vieron ante la necesidad de poner los bonos en el mercado de Londres para poder obtener un préstamo y poder tener los recursos económicos para generar su primera moneda, invertir en infraestructura y poder producir e importar y exportar. Fue así como comenzó la deuda externa, una deuda que duraría aproximadamente 200 años. Como dice la canción: las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera, y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera. Y si la deuda externa nos robó la primavera, al diablo la geografía, se acabaron las fronteras. Pero aunque la gran anhelada independencia se había logrado, había quedado una raíz colonial que separó a los criollos en dos grandes grupos, los conservadores y los liberales. Y esto causaría que se destruyera la República Federal de Centroamérica, por lo que el sueño de Morazán de una Centroamérica unida fue destruido por intereses mezquinos de grupos que querían repúblicas separadas y convertirse en grandes terratenientes que explotaban al pueblo. Es porque desde 1824 hasta la fecha, El Salvador ha estado pagando una deuda externa, y mucho de ese dinero no sirvió para el desarrollo ni la infraestructura, sino para la guerra y para gobiernos corruptos. Por eso, en 1841 El Salvador se separa de la República Federal de Centroamérica y se constituye en país libre y soberano. Pero aunque la mayoría de la población salvadoreña era libre, no tenía derechos, aunque ya no eran esclavos, vivían en miseria, sin ser dueños de nada, sin poder darle nada a sus hijos. Lamentablemente, El Salvador se fue hundiendo en gobiernos corruptos. En 1932, el general Maximiliano Hernández Martínez hace la masacre campesina indígena, donde murieron más de 25,000 personas, entre ellos obreros y estudiantes. Por eso, el último periodo de la oligarquía de los Meléndez Quiñones, entre 1913 y 1927, surge una líder mestiza que a través de sus publicaciones Inmortal, Amores de Loca, 1925, y Payaso Literario, En Combate, causa eco en la población salvadoreña, especialmente en las mujeres. Con su periódico Redención Femenina, alzó su voz en defensa de los derechos de la mujer y los ciudadanos. Emancipó a las mujeres que ya desde 1921 ya venían pidiendo su derecho al voto, y abogó por los derechos humanos y constitucionales que fueron base para los derechos que hoy gozamos. Se postuló para presidenta de El Salvador, pero fue ridiculizada y obstaculizada. En su lugar quedó Maximiliano Hernández Martínez en 1936, quien gobernó con puño de hierro y fue amado por unos porque creó infraestructura y fue considerado por otros como un criminal que hizo la masacre de 1932. Pero fue gracias a la lucha de esa valiente mujer que las mujeres tuvieron derecho al voto hasta 1950. Y eso dio lugar a que se crearan los derechos de la mujer y del ciudadano como parte integral de la sociedad. Y aunque hasta la fecha no ha existido una mujer presidente de El Salvador, todo indica que hoy en El Salvador vamos por buen camino, en el renacimiento de un país que surge de entre las cenizas de una cruel guerra civil de 12 años que costó la vida de más de 75,000 personas, y de la posguerra del terrorismo de las maras y crimen organizado y corrupción política que costó la vida de miles de salvadoreños. Así que hoy El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Y aunque aún falta que el desarrollo y progreso y bienestar llegue a todos, todo indica que vamos por el camino correcto con el liderazgo del presidente Bukele, quien este 15 de septiembre anunció que por primera vez el país tendrá un presupuesto sin deuda externa, financiado por El Salvador, lo cual indica que la independencia económica ya inició. Como una muestra más de ese avance paso a paso que lleva nuestro país, quiero hacer un anuncio el día de hoy. Anuncio que este 30 de septiembre presentaremos ante la Asamblea Legislativa, por primera vez en décadas, el primer presupuesto completamente financiado, sin la necesidad de emitir un solo centavo de deuda para gasto corriente. El Salvador ya no gastará más de lo que produce anualmente, ni siquiera
Vamos a prestar dinero para pagar los intereses de las deudas que nos heredaron. Hasta eso lo pagaremos de nuestra propia producción. Los beneficios que esto traerá no solo serán inmediatos, porque habrá beneficios inmediatos, por supuesto, pero cada año serán mayores y cada año, así como ladrillo por ladrillo, se podrá ver más en una economía robusta y en un país verdaderamente independiente, no solo porque tiene paz, libertad y seguridad, sino porque será financieramente independiente, será fiscalmente independiente. Y las nuevas generaciones heredarán un país económicamente próspero. La antorcha centroamericana recorre como un recordatorio de hermandad centroamericana, pero es momento de tomar acciones cada uno y ver qué puede hacer desde su posición para que nuestro país sea cada vez mejor. El Salvador será grande si todos ponemos de nuestra parte. Todos queremos vivir en el mejor país del mundo, pero pocos queremos cambiar para poder lograrlo. El gobierno tiene que trabajar para que el renacer de nuestro país siga, claro, pero cada salvadoreño también tiene que actuar desde donde le corresponde. Eso ni siquiera es debatible. Si no dejamos de pensar únicamente en nuestro beneficio personal, hasta en las acciones más pequeñas, no veremos un cambio real en las acciones grandes. Y entonces, nada de todo lo que hemos alcanzado hasta ahora habrá valido la pena. Así que quiero expresar nuestro más sincero abrazo en nombre del gobierno de la República de Guatemala, para el gobierno de la República de El Salvador, pero sobre todo para nuestros pueblos, que sigamos siendo hermanos, que sigamos haciendo cosas juntos, que sigamos siendo aliados en las cosas que fortalecen la democracia, que fortalecen el ejercicio de la convivencia en nuestros países. Gracias por venir, por acompañarnos, gracias por no dejar que se apague esta llama de la celebración patria. Hoy estamos realmente los salvadoreños viviendo una verdadera libertad, una verdadera independencia.
labios que lindas son, que me han robado el corazón. Tanta boquita para besar y yo no sé a quién amar. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero.